Muy bien, pues buenos días a todos y vamos a empezar con esta cuarta reunión en la que vamos a estar hablando del libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, un libro maravilloso por un gran escritor que es Lucas y me siento muy identificada porque es un doctor, entonces es muy minucioso en todas las cosas que él va escribiendo y él va preguntándole a toda la gente qué es lo que pasó exactamente, cómo pasó. Y cómo sabemos, porque vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, que hay discursos enormes de Pedro, que fue el primer gran predicador, ¿verdad? De Pedro, de Esteban, vamos a ver muchos discursos y muchas, pues podemos decir predicaciones, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que realmente eran palabra por palabra? Pues podemos saberlo porque Lucas tiene una manera especial, como todos los escritores, de escribir. Sin embargo, podemos ver que cada vez que él dice, por ejemplo, lo que habla Pedro, el discurso de Pedro, el discurso de Esteban, él cambia esa manera de escribir y hagan de cuenta que es Pedro, realmente Pedro, el que está hablando, es realmente Esteban el que está hablando. ¿Y cómo puede lograr esto él como escritor? Ponerse en los zapatos de esa persona y escribir prácticamente palabra por palabra, porque acuérdense lo que dijimos, sí, este está escrito por hombres, pero está editado por Dios. El Espíritu Santo es el que les iba dando a los apóstoles, a cada quien que escribió los libros de la Biblia, eran inspirados por Dios. Cada palabra es inspirada por Dios, pero Él mantiene también el carácter de cada uno de los escritores de la Biblia. Entonces vamos a hacer un recuento muy rápido de Hechos, desde que empieza Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver que Hechos empieza con algo muy espectacular, muy tremendo, ¿sí? Primero que todo, se lo escribe a Teófilo, ya sabemos, ¿verdad?, que era una persona de eminencia. Y después le empieza a platicar y le dice, ¿de qué se trata Hechos? Pues de todo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjense, son dos palabras claves, hacer y enseñar. Jesús hacía milagros y enseñaba. Son dos cosas muy importantes que tenemos que entender, que esa es la misión que nosotros tenemos. Y entonces dice que Jesús lo crucificaron, lo pusieron en la tumba, al tercer día resucitó y después de resucitar estuvo 40 días con los apóstoles, mostrándose a los apóstoles y con un cuerpo glorificado. ¿Cómo es eso? Pues no lo entendemos, porque vemos, por ejemplo, que Jesús pues se aparecía y que atravesaba una pared, estaban todos allí orando y alabando a Dios y de repente aparecía Jesús y atravesaba una pared, pero también dice que comía con ellos y que estaba asando unos peces, unos pescados y comía con ellos y que le dijo a Tomás, mete aquí tu dedo en mi mano donde está el orificio, porque se acuerdan que Tomás el incrédulo, ¿verdad? Yo ver para creer, me dicen que apareció Jesús y que no es un fantasma, que es una persona que tiene cuerpo, pero yo no lo creo. Entonces, después de esto, 40 días está hablándoles del reino de los cielos, que va a venir el reino de los cielos, ¿sí? Que ya está aquí el reino de los cielos en la tierra al traerlo Jesús mismo. Y les habla del reino de los cielos por todos estos 40 días y luego se va en las nubes y los apóstoles pues están viendo, se les aparecen dos ángeles y dicen, váyanse. Jesús les había dicho, se tienen que ir a Jerusalén y ahí van a esperar a un gran acontecimiento, la promesa que Dios había dado y que también Jesús les dijo. ¿Y cuál era esa promesa? Que vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Y vamos a estar en este curso
entendiendo, conociendo esa tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y después de eso, ¿qué sucede? Reciben el Espíritu Santo, empiezan a hablar en muchas lenguas, empiezan a hablar acerca del nombre de Jesús, mucha gente se empieza a convertir, ¿sí? Y después que empiezan a hacer milagros y portentos, y había quienes inmediatamente creían y se convertían a ser seguidores de Cristo, porque ellos estaban esperando, ellos hablaban a los judíos y los judíos estaban esperando el Mesías, y sabemos que muchos sí se convierten, pero muchos no creyeron y hasta la fecha están esperando al Mesías, al Redentor, al Salvador del mundo, y nosotros ya lo tenemos, es Jesús. Y entonces empiezan a hablar y mucha gente empieza a convertirse, ¿sí? Y luego, ¿qué sucede? Pues vemos que hacen un gran milagro. Había un cojo allí sentado, 40 años, desde su nacimiento era cojo, no podía caminar, sus piernitas hilachitas, y llega el apóstol Pedro y el apóstol Juan, y lo ven, y les dice, me da una limosnita, y entonces el cojo, entonces el apóstol Pedro le dice, míranos, míranos atentamente, y él pues obedece, dice, levántate, y lo jala, y dice que en ese instante sus piernas se afirman, empieza a cantar y empieza a brincar, y lo primero que hace es ir al templo a darle gracias a Dios porque lo había sanado y andaba detrás de ellos, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo lo primero que hace es darle gracias a Dios, este cojo. Y ante eso, imagínense, toda la gente que entraba al templo y que iba al templo todos los días se dieron cuenta de este gran milagro. Y no era cualquier cosa, no era una cuestión así de que poquita gente se dio cuenta, no, porque vamos a ver, fíjense, vamos a ver el templo, fíjense el templo que estaba enorme, este templo lo había construido, reconstruido Herodes. Este era el templo original, el que ven ustedes aquí, ¿sí? Pero miren todas estas escalinatas y miren toda toda esta explanada. Y aquí dice la puerta de Salomón, ¿sí? La puerta de Salomón. Aquí los que no eran judíos no podían entrar al templo, pero podían estar acá en los atrios, en toda esta explanada, pues todos los que estaban ahí se dieron cuenta del gran milagro que había hecho Pedro y Juan con este cojo. Pero sin embargo, cuando les dicen, ay, ustedes hicieron este milagro, no, pues no eran ellos. Entonces dice, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, es que hacemos esto. No somos nosotros, es el nombre que tiene poder, en el que hay salvación, porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces, después de esto, empezó la gente a creer y a crecer, y ellos hablaban día y noche de quién era el Mesías, de Jesús que había venido, que había resucitado. Pero ustedes creen que el enemigo estaba muy contento, claro que no. Y como lo vemos siempre, había gente que creía y había gente que no le importaba. Ay, bueno, pues allí están esas gentes, ¿sí? Y también había gentes que estaban en contra de los apóstoles, en contra no era de los apóstoles, de que hablaran en el nombre de Jesucristo, de Jesús mismo, del Mesías mismo, ¿sí? Y entonces por eso vemos, fíjense, que ya en el final de Hechos 4, que es donde vamos a empezar, al final, recuerdan ustedes de que les dicen a los apóstoles, los pescan los altos directivos de los judíos y les dicen, no hablen ya más de esto, ¿sí?
ya no hablen en ese nombre, porque les preguntan, ¿con qué autoridad están haciendo todos estos milagros? ¿Con qué autoridad? Y entonces ellos les decían, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vamos a ver primero cómo estaba la cuestión del Imperio Romano, ¿sí? Vamos a ver porque es importante que tengamos un sentido de lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, aquí el Imperio Romano. ¿Qué era el Imperio Romano? Estaban ellos bajo el Imperio Romano, ¿sí? Recuerden que sí tenían ellos acá en Judea, ¿sí? Tenían su propio concilio Sanedrín, pero vamos a ver primero cómo estaba constituido las autoridades en ese tiempo. El Imperio Romano tenía un César, que era un título imperial, y ese César tenía su nombre, ¿verdad? César Augusto, César Tiberio, después viene los otros emperadores, Calígula, Claudio, el famoso Nerón, ¿sí? Entonces, casi lo consideraban como un título, como si fuera Dios, ¿sí? Como si fuera un Dios. Debajo del César o del título, que ahorita sería pues el presidente o no sé, ¿verdad? Estaba el Senado romano, era la más alta autoridad legislativa, ¿sí? Después del Senado romano había reyes sobre las provincias, como sabemos del rey Herodes. ¿Se acuerdan del rey Herodes que manda matar a todos los bebés? ¿Sí? Y las provincias estaban divididas y pues, tenían gobernadores como Félix, Festo, que vamos a ver en los posteriores capítulos de Hechos. Ahora, ellos eran los que gobernaban sobre Judea, sobre lo que era Judá, ¿sí? Y Jerusalén, su capital, obviamente. Entonces, Judea estaba bajo el Imperio Romano, pero los romanos permitían a los judíos tener su propio órgano legislativo o sus propias autoridades, siempre debajo de las autoridades del Imperio Romano. Sí les permitían, pero hasta cierto punto nada más. Entonces, en Judea teníamos las autoridades que eran las autoridades religiosas, que en ese entonces era el sumo sacerdote. Había un sumo sacerdote que era el que gobernaba sobre el concilio o Sanedrín. Vamos a ver que ustedes van a ver en su Biblia que dice el concilio o dice Sanedrín. ¿Qué es el concilio de Sanedrín? Pues era una corte o un senado a donde llevaban a la gente que querían, pues que había hecho algo malo, en fin. Nosotros sabemos que a Jesús lo llevaron al Sanedrín y ahí lo juzgaron y lo encontraron culpable a Jesús, ¿se acuerdan? Bueno, ahorita vamos a ver que esta escena se repite, pero con los apóstoles, con el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ¿sí? Después de esta corte estaban los demás sacerdotes, ¿sí? Y había civiles también, que eran la guardia del templo, que vamos a ver ahorita mencionada, ancianos y escribas, que pues eran los que estaban ahí y votaban, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de los judíos había tres facciones o tres grupos. Los fariseos, todo esto en la cuestión religiosa, ¿sí? Todo esto es una cuestión religiosa. Los fariseos, los saduceos y los celotes. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los que sí sí creían en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección, ¿sí? Entonces eran como facciones dentro de los mismos judíos que creían en la resurrección.
Los saduceos, como que vemos aquí, ellos decían que no existía la resurrección, ¿sí? Que nosotros nos moríamos y ya nos moríamos y punto. Y estaban los celotes. Estos celotes eran los revolucionarios, ¿sí? Los que andaban haciendo la guerrilla, los que no estaban de acuerdo en que Roma estuviera sobre ellos, ¿sí? Ellos eran los que querían la independencia de Judá, o sea, de su estado, de su nación. Entonces siempre eran los que andaban ahí en las guerrillas. De hecho, uno de los apóstoles, como ya lo vimos, era celote, y lo mencionan así. Entonces, había de todo en los apóstoles de Jesús. Pescadores como Pedro, recaudadores de impuestos, había de todo, ¿sí? Celotes, como lo dice aquí. Entonces, esto era, ahora, ¿qué tanta autoridad tenía aquí? Como nosotros vemos cuando hicieron el juicio contra Jesús, que van y lo aprenden, la guardia de esta guardia va y aprende a Jesús, lo trae ante el Sanedrín y todos los sacerdotes, el sumo sacerdote y todos los judíos dicen que es culpable, pero tenían limitada la autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Ellos no podían ejecutar a nadie, ni podían encarcelar a nadie así legalmente, ¿sí? Entonces tenían que llevar lo que ellos decidían aquí, tenían que llevarlo a una autoridad romana. Por eso vemos que cuando Jesús es condenado, ¿a dónde lo llevan? Con Poncio Pilato, que era el gobernador en aquel tiempo. Y Poncio Pilato dice, pues yo no encuentro nada que haya hecho este hombre, es libre de culpa. ¿Por qué lo quieren matar? ¿Por qué quieren que lo matemos? Decían los romanos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué decían los sacerdotes? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y claro, estos gobernadores, ellos querían que el pueblo, o sea, que estaban bajo su mando, pues los querían mantener tranquilos y contentos para que no hicieran una gran revolución, ¿sí? Porque si no, venían de Roma los soldados y arrasaban con todo, como pasó después que vamos a hablar, ¿sí? Entonces ellos querían mantener al pueblo tranquilito. Entonces Poncio Pilato dice, pero yo no encuentro en Jesús nada absolutamente que por qué es acusado. Y entonces acuérdense que él se lava las manos y dice que él se lava las manos de la sangre de ese hombre, de Jesús. ¿Y qué es lo que dice el pueblo? No nos importa, tú mátalo, porque que la sangre caiga sobre nosotros. Y esto lo vamos a ver ahorita en Hechos al hablar. ¿Sí? Que la sangre de este hombre, porque decía Poncio Pilato, es un hombre justo, que la sangre caiga sobre nosotros, libéranos a Barrabás y mata a Jesús. Y eso fue lo que hizo, crucificaron a Jesús, pero era un plan de Dios desde antes, como lo vamos a ver. Entonces, ellos no podían hacer nada sin la autorización de los gobernadores romanos. Ya que entendemos esto, vamos a continuar con lo que dice aquí en Hechos 4. Al final de esto, al final de Hechos 3, vemos cómo toda la comunidad que había creído en Jesús, que el Espíritu Santo les había hablado y se habían convertido a Jesús y decían, Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías. ¿Qué es lo que vemos al final de este capítulo de Hechos 4? Vamos a Hechos 4, dice 32, ¿sí? Entonces vemos cómo ellos seguían hablando, a pesar de que a Pedro y a Juan los encarcelaban y les decían que no hablaran de Jesús, ellos seguían hablando de Jesús, ¿sí? Y entonces dice que el número empezaba a crecer y a crecer y a crecer. Ya nos vamos ahorita a Hechos 4:32. Dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma.
y que cómo estaban ellos todos juntos. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder, dunamis, dinamita, ya sabemos que poder quiere decir dunamis. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, él tenía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. ¿Qué vemos aquí? Un gran amor, porque todos veían por la necesidad de todos los demás y entonces todo lo que tenían lo compartían en amor. Y vamos a ver, fíjense, ¿qué había orado Jesús en el huerto de Getsemaní antes de ser apresado y crucificado? Esto se estaba cumpliendo en la oración maravillosa de Jesús. Jesús ya iba a ser crucificado, él lo sabía, pero antes de eso hace una última oración en el huerto del Getsemaní y la vamos a ver en Juan 17. Se las voy a leer en esta versión muy sencilla que se llama traducción del lenguaje actual. Fíjense, dice: después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo: Padre mío, ha llegado el momento de que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. ¿Qué estaba hablando? De que, ¿quién soy yo? ¿Por qué? Porque Jesús iba a ser resucitado con el poder del Espíritu Santo. Dice, es el tiempo en que ahora sí van a saber quién soy yo, ¿sí? Y entonces dice, tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo. ¿A quién le dio Dios la autoridad y el poder? A Jesús. Dice, tú me has dado todo poder y toda autoridad sobre toda cosa creada en el mundo. ¿Para qué? Para darles la vida eterna, ¿sí? A todos los seguidores que me has dado. ¿A quién iba a dar la vida eterna? A los que creyeran. Aquí lo dice, a todos mis seguidores, ¿sí? Por eso hay mucha gente que dice, ¿tú quién eres? Yo soy seguidor de Cristo. A todos los seguidores, ¿sí? Entonces, esta vida eterna la reciben ¿cuándo? Cuando creen en mí y en ti. En ti, porque tú eres el único Dios verdadero, y en mí, porque yo soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Este era el Evangelio, que creyeran en Jesús para que Jesús nos diera la vida eterna. Dice que crean en ti, Dios, y que crean que yo soy hijo tuyo, ¿sí? A todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú. Esa es nuestra misión, mostrar lo grande y poderoso que es Dios, ¿sí? Porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo, antes de que existiera el mundo. Y a los seguidores que me diste, les he mostrado quién eres. Ellos son tuyos. ¿Cómo podemos llegar a ser de Dios otra vez sus hijos? Porque andamos descarriados, negamos que Dios es nuestro Padre. Yo no creo en Dios, ¿sí? Ellos eran tuyos y tú me los diste. Ya han obedecido todo lo que les ordenaste. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer lo que Jesús nos dice, ¿sí? Y ahora saben que tú me diste todo lo que tengo, porque les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Saben que tú me enviaste y lo han creído
que yo soy el Cristo, el Mesías. Yo te ruego por ellos, y este es lo más importante, yo te ruego por ellos. No pido por la gente que no me acepte y que ha sido, que solo piensen las cosas de este mundo. Más bien, pido por los que han creído en mí, por los seguidores que me diste y son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y en todo esto se muestra lo grande y poderoso que soy. Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo. Él sabía que iba a morir. Pues voy a donde tú estás. Sí. Pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Ellos se van a quedar. Nosotros aquí nos quedamos. Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste, es el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Para que se mantengan unidos, como tú y yo lo estamos. Mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me diste y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó en mí fue Judas. Así que se cumplió lo que dice la Biblia. Ahora regreso a donde tú estás, pero digo esto mientras estoy en el mundo, sí, para que mis seguidores sean tan felices como yo. Les he dado el mensaje. Y fíjense, me paso al 20. No solo pido por ellos, sino también por los que creerán en mí a través de ellos cuando escuchen su mensaje. ¿Qué estaba pasando? Que estaban escuchando el mensaje y habían creído y ahora tenían la vida eterna. Pero no nada más por ellos, sino por todos los que iban a creer a través de ese mensaje. Jesús oró por ti y por mí, porque a través de ellos y del mensaje que fue a través de todo el mundo, ha llegado hasta nosotros y Jesús oró por ti y por mí. ¿Y qué oró por ti y por mí? Dice, yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste con el propósito que se mantengan unidos. Jesús nos ha dado ese mismo poder, ese poder del Espíritu Santo a todos nosotros para mantenernos unidos. Por eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta. ¿Cómo puede ser la unidad entre nosotros perfecta? Unidos a Cristo, todos unidos a Cristo, porque nuestra unidad viene de Cristo. Aquí lo dice. Dice, así la unidad entre ellos será perfecta y los que este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Padre, tú me diste esos seguidores y quiero que donde yo estoy, ellos también estén. ¿A dónde? Allá. Los que seguimos a Cristo, también los seguiremos hasta la eternidad donde Él está, sentado en lugares celestiales, ¿sí? Qué hermoso es esto. ¿Qué era lo que había orado Jesús? Que permanezcan unidos en mí. Y entonces dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Dio su vida por nosotros. Y entonces Él les dice a todos sus seguidores, ámense como yo los he amado. ¿Para qué? Para que el mundo vea, que a través de ustedes me vea a mí, para que sepa que son mis seguidores. Porque en eso nos caracterizamos los seguidores de Jesús. Y a veces es muy difícil. Y a veces yo digo, Señor, dame ese amor que tú dijiste que me ibas a dar con el poder del Espíritu Santo para amarnos unos a otros como tú nos has amado. Esto se estaba cumpliendo, esa oración de Jesús se estaba cumpliendo aquí precisamente. En estos. ¿Qué era lo que hacían? Todos estaban unidos, no había necesidad. Ese era el mundo que Dios para eso había creado, para que nosotros nos amáramos y apoyáramos y ayudáramos a todos, a los necesitados. No había necesitados. Ese es el plan de Dios para el mundo, el plan perfecto de Dios para el mundo. Y es el plan que ahorita nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que hacer.
Vemos necesidad, ahorita hay mucha necesidad, mucho, mucho odio, mucho rencor, mucha necesidad, mucho temor en todas partes. Somos nosotros, los seguidores de Cristo, que tenemos que derramar ese amor, esa provisión en todos los que ahorita están en tanta necesidad, ¿sí? Entonces, vemos que este es el final, cómo estaban todos en esa comunión, esa común unión. Pero es muy fácil que tergiversemos eso. Yo me acuerdo que por esto precisamente, este pasaje, ¿verdad? Vino toda esa cuestión de los hippies, no sé, obviamente algunas que son más jóvenes no lo ven, pero decían, vamos a hacer así comunidades en que todo es de todos, las esposas son de todos. No es eso, no es eso lo que está diciendo, ¿sí? Pero cómo el humano tergiversa las cosas para nuestra satisfacción, ¿sí? A nuestra conveniencia. Esto es otra cosa muy, muy diferente. Era un amor que emanaba de todos y partían el pan y estaban en la comunión unos con otros. Ahora, vamos a Hechos 5. Después de que estaba todo esto, ¿ustedes creen que Satanás iba a estar muy contento viendo lo que los apóstoles estaban haciendo? Dice que se juntaban 3,000 y 5,000 gentes, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí viene la serpiente, ahí viene Satanás a meterse. Y había unos que sinceramente lo estaban haciendo, pero vamos a ver, ¿todo era miel sobre hojuelas? No, vamos a ver ahora qué sucede en Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. Acabamos de ver que Bernabé había vendido y había traído el dinero, ¿verdad? Entonces Ananías dijo, yo también voy a vender esta propiedad, ¿sí? Pero se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, lo puso a los pies de los apóstoles, ¿sí? Lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, ¿quién le dijo esto a Pedro? El Espíritu Santo, ¿sí? Porque ellos sabían y estaban llenos del Espíritu Santo. Ananías, le dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Fíjense, no les estaba mintiendo a ellos, le estaba mintiendo al Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo el que hacía que la gente viniera y ayudara a los necesitados. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? O sea, todavía la vendiste, ok, está bien. Y el dinero era tuyo, ¿sí? Dice, pero, ¿por qué concebiste? ¿Concebiste qué es? Poner en tu corazón. Pusiste este asunto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, fíjense. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándole fueron y le dieron sepultura. Como 3 horas después llegó su mujer, sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le pregunta, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Era el que él había dicho, vendí mi terreno, aquí está todo el dinero, ¿sí? Y eso era mentira. Y entonces le pregunta otra vez a la mujer, fíjense, le da la oportunidad, porque se habían puesto de acuerdo los dos sabían, pero todavía Pedro le da la oportunidad a la esposa y le dice, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella.
Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba a quién? Al Espíritu Santo del Señor, al Espíritu del Señor. Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Sí. Y al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Fíjense, aquí habla de que se mintió al Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos da la vida? En Job 12, 9 y 10 vemos que dice, fíjense, dice, en su mano, en la mano de Dios, en su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. ¿De dónde venía esa vida, esa respiración de Ananías y de Zafira? ¿De dónde venía? De ese espíritu, y lo vemos siempre. Me encanta la Capilla Sistina donde está en esa cúpula, ¿verdad? Donde está es Dios dando ese soplo de vida por medio del ruaj de vida a Adán, ¿sí? Al primer hombre. Entonces, fíjense muy bien de dónde viene ese hálito del Espíritu Santo. Y cuando te deja el Espíritu, el aliento, caes muerto. Por eso hace tanto hincapié Pedro en esto. Dice, no estás mintiendo a nosotros. Ellos venían de una cultura, acuérdense cómo Jesús iba con los fariseos y les decía, ustedes avientan grandes monedas y hacen mucho escándalo cuando dan sus monedas allí en el templo para que se oiga que caen. Había unos recipientes enormes, grandes, así de cobre y de latón o no sé de qué era, de un metal, donde echaban así con una boca ancha y aventaban las monedas para que sonaran las monedas y luego iban y caían hacia adentro, ¿sí? Y Jesús, que les dijo una vez, ustedes vienen aquí para hacerse que dan mucho, pero esa viuda que dio un dracma, un centavito, esa será recordada siempre, porque ha dado más de todas las millones que ustedes han dado aquí para que los vean, porque ella ha dado todo lo que tiene y será recordada siempre. Y hasta la fecha, la viuda aquella que fue y depositó su moneda, lo único que tenía, fue grandemente bendecida. Lo sabemos porque aún Jesús así la exalta a ella, ¿sí? Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues todos querían decir que daban mucho, pero esto venía del corazón, esto venía del mover del Espíritu Santo, del amor de Cristo, que Cristo había puesto en ellos, ¿sí? Entonces dice, has mentido al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se fue de ti, y cayeron, ¿sí? Entonces, fíjense, vemos obviamente en el 11, Hechos 5:11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia. Aquí vamos a ver que eclesia, ¿qué es eclesia? Es una asamblea, es la primera vez que se dice, que se nombra la palabra eclesia, iglesia. ¿Y qué es? Es algo muy sencillo. Es una asamblea, una congregación, una reunión de ciudadanos llamados desde sus hogares a un lugar público. Y lo estamos viendo porque estaban en el atrio, allá afuera, en esa gran explanada, que todos venían a ver a Jesús y a ver a Pedro y a Juan, porque estaban haciendo grandes milagros, estaban enseñando y todos iban allí, ¿sí? Y entonces dice, fíjense, y vino un gran temor sobre toda esa congregación, toda esa asamblea de gente, por mano de los apóstoles.
se realizaban muchas señales y muchos milagros y prodigios entre el pueblo. ¿Cómo no iban a ir allí si se estaban haciendo grandes milagros y señales y prodigios? Pero dicen, no dice que Pedro y que Juan, ¿sí? Dice, ni los apóstoles, dice por mano de los apóstoles, ¿sí? Dice, entre el pueblo, y acostumbraban estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Ya vimos en esa gran explanada que les puse ahorita, en donde estaba el pórtico de Salomón. Pero, ahí viene el pero, sí. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. ¿No te ha pasado? Sí, no, son muy buenos, son esto y lo otro, pero allá de lejecitos yo no me comprometo. Yo no me comprometo, ¿se acuerdan? Ven cómo siempre había los que sí abrazaban y decían, Jesús es mi Señor, es mi Salvador. Y los que, no, sí, pues son de verdad, ahí están haciendo milagros y todo eso, pero yo acá, yo no me comprometo, sí los reconozco, ¿verdad? Y había los que estaban en contra. Y vamos a ver. Y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Imagínense las grandes cantidades de gente. A tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos, ¿sí? Y ellos pensaban que era la sombra de Pedro, pero Pedro lo decía, es en el nombre de Jesús, es por el poder del Espíritu Santo. También la gente, la multitud de las ciudades de los alrededores de Jerusalén traían a los enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Pero, ahí viene el pero. Siempre que hay un pero, ahí viene y se mete Satanás. Vamos a ver, pero levantándose el sumo sacerdote, ya vimos quién es el sumo sacerdote. Es la máxima autoridad religiosa de los judíos, bajo la autoridad romana. Y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos. ¿Por qué los saduceos? Porque los saduceos no creían en la resurrección. ¿Y qué estaban diciendo los apóstoles? Que Jesús era el Mesías porque había resucitado. Entonces los saduceos que no creían en la resurrección se van en contra. Dice, se llenaron de celo. La palabra es indignación feroz, rivalidad. Dice, estos nos están quitando aquí la autoridad y todo, ¿sí? Entonces echaron mano, ¿qué hicieron? Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche, fíjense, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, los saca un ángel del Señor y les dijo, vayan, preséntense en el templo, fíjense, váyanse al templo y hablen al pueblo todo el mensaje, todas las palabras de esta vida, la vida eterna que Cristo reveló. Y la palabra, esta vida es Zoe. Zoe quiere decir vitalidad, completa llenura de vida, porque estábamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ¿sí? Ese hálito que es el que nos da la vida, pero no es una vida así, no, es vida Zoe, vitalidad, completa llenura, ¿sí? Y fíjense, los sacan los ángeles, ¿para qué? No para resguardarlos de ellos, no, para que siguieran hablando de Jesús. Y habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban, ¿sí? Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, ¿sí? Entonces llegan al día siguiente, ellos ya están acá predicando en el templo, el ángel los sacó, y entonces acá los sacerdotes que los habían metido a la cárcel van y convocan ahí al Congreso, al concilio, al Senado, ¿sí? Y entonces los convocan, dice, convocaron al concilio, al Sanedrín, es decir, a todo el Senado de los israelitas. ¿Quiénes estaban ahí? Escribas, ancianos,
todos, fariseos, saduceos, todos estaban ahí. Y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Entonces, oh sorpresa, pero los guardias que fueron, pues no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad, nada estaba abierto y los guardias ahí estaban al pie de las puertas, pero cuando abrimos, nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo, porque pues imagínense cómo se te escaparon o qué pasó, ¿sí? Y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos, pues ahí están cerradas las puertas, ¿sí? Pensando en qué va a terminar esto, a qué nos estamos enfrentando. ¿Ustedes creen que ellos doblaron rodillas y dijeron verdaderamente creemos en Jesús, en el poder del Espíritu Santo, que esto es de Dios? No. Pero alguien se presentó y les dijo: miren, esos hombres que pusieron en la cárcel están en el templo y están enseñando al pueblo. Entonces el capitán de la guardia fue con los guardias y los trajo, pero los trajo sin violencia, porque imagínense, estaban allá predicando, estaban enseñando, estaban haciendo milagros, pues obviamente que el pueblo se les iba a echar encima, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Pues ¿cómo? Se estaban llevando al que estaba haciendo los milagros, imagínense. Entonces, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio. Estamos hablando acá de los judíos, ¿sí? Sumos sacerdotes, escribas, saduceos y todo. Entonces el congreso, el concilio de los judíos, no acá los romanos, ¿sí? Y el sumo sacerdote, el jefe ahí máximo, los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de que no continuaran enseñando en este nombre, ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Jesús, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Fíjense, ya todo Jerusalén, toda la capital, todo mundo sabía, de los apóstoles sabían de Jesús el Mesías, ¿sí? Con sus enseñanzas, y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre, porque Pedro les decía: ustedes lo mataron. Y ahora sí, fíjense, ahora decían: ¿cómo? Este Jesús, este Mesías, y ahora quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pues, ¿qué habían dicho? ¿Qué les habían dicho? Ya lo dijimos, ¿sí? De Jesús, mátenlo. Y Poncio Pilato dijo: pero yo me lavo las manos de esta sangre porque es un hombre justo. Que caiga la sangre sobre nosotros. Pero ahora dicen: quieren que caiga la sangre de Jesús sobre nosotros. Ellos mismos lo habían pedido, ¿sí? Fíjense. Y entonces dice, fíjense, ¿y qué es lo que pasa? Pero Pedro, 5:29, pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres, ¿sí? A Dios, el Dios de nuestros padres, de nuestros antepasados, resucitó a Jesús. Él estaba hablándoles a judíos que conocían la Torá, conocían el Antiguo Testamento, ¿sí? Ese Dios en el que ustedes creen, ustedes no lo obedecen, porque ese mismo Dios resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él, a Jesús, Dios lo exaltó a su diestra. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde nos dice? Lo acabamos de leer, sí, que dice: yo ya voy a donde tú estás, a sentarme a tu derecha, en el trono, a tu diestra, sí, como príncipe y salvador. Fíjense, estas palabras es importante entenderlas. Le llama siervo, le llama mensajero. Dios le llama príncipe y salvador, para dar, ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento, que es: voy para allá y ahora voy para acá. Voy directo al desfiladero, voy siguiendo las mentiras, voy a caerme en un precipicio, pero ahora me voy hacia Dios, el camino que Jesús ha puesto. Y por eso dice tanto: obedecer lo que Jesús nos dice. Dice: para arrepentimiento a Israel. ¿Por qué?
porque al arrepentirnos, al creer en Jesús, tenemos perdón de todos nuestros pecados. Dice, y nosotros somos testigos de Él, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado. ¿A quién está el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Sí, muchas veces decimos, Señor, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero que me llenes del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, sí. Y les voy a contar una cosa. Como yo leía que había gente y escuchaba gente que tenía el don de lenguas y que hablaba en lenguas, yo quería eso porque decía, así voy a estar segura que el Espíritu Santo está en mí. Y yo iba a todas las reuniones donde hubiera eso para yo poder hablar al Espíritu Santo. Y me acuerdo que una vez hasta me preparé y vinieron unas gentes de Estados Unidos, unas predicadoras de Estados Unidos a Chipinque, a un retiro, y allá voy yo para que, y decían ahí vas a recibir el Espíritu Santo y todo eso, y vas a hablar en lenguas, y yo iba allí, y entonces iba con todas mi corazón y mis ganas y todo, porque yo quería eso, ¿sí? Y entonces fui allí, ¿y qué pasó? Les platico la próxima clase. Y entonces, dice, ¿quiénes son los que Dios les da el Espíritu Santo? A los que obedecen, a los que obedecen. Dice 33, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo, él sí creía en la resurrección, era un fariseo, ¿sí? Llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio Sanedrín y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. ¿Sí? Sáquenlos, vamos a deliberar aquí. Y entonces les dice, hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Dice, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien. Si era alguien, pues estaba diciendo ser el que venía a liberar a Israel del yugo de los romanos, ¿verdad? Y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que lo seguían obedecían. Y todos los que lo seguían, o sea, que obedecían a este hombre, fueron dispersos y reducidos a nada. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estamos hablando de que estas gentes que se habían levantado y que todos habían seguido a Teudas y que habían seguido a esta gente, ¿sí? Fueron dispersos. Después de él, dice, se levantó Judas de Galilea, otro Judas, ya vamos varios Judas, ¿verdad? Judas el apóstol, Judas Iscariote y otro Judas. Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. ¿Sí? Fíjense, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo exactamente lo que dice este. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plano acción es de los hombres, perecerá, como todos los otros. Los que habían seguido a Teudas, los que habían seguido a Judas, ¿sí? Habían perecido. Y fíjense, hubo varios movimientos. Obviamente hubo insurrección, ¿sí? Estaba Juan Hircano, los macabeos, todos ellos se habían rebelado en contra de Roma. ¿Y qué había pasado con todos? Se habían dispersado, los habían matado. Pero los que seguimos a Jesús, aquí estamos. Dice, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, dice, pero si es de Dios, 39, no podrán destruirlos. No sea que se hallen luchando contra Dios. Y así es, porque aquí estamos tú y yo. Dice, ellos en el 40 aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, eso sí, les dieron sus buenos azotes y ya saben cómo eran, ¿verdad? Con largas cuerdas así, con ganchos para romperles la espalda, ¿sí? Los azotaron
y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. ¿Por qué? Porque si no el pueblo se les iba a echar encima, ¿sí? Y los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio y ¿qué salieron haciendo? Regocijándose, ¿sí? De que que hubieran sido considerados dignos de sufrir la afrenta por su nombre. Una vez alguien me dijo, ay, todos hablan muy bien de ti y todo, pero pues fíjate que hay una persona que dice cosas ahí medias malas de ti. Le dije, no quiero saber lo que dicen de mí, pero me puse muy contenta porque eso de que seas monedita de oro y que le caigas bien a todos, pues entonces aquí dice, pues que a lo mejor no estás tratando de agradar a los hombres y no a Dios. Porque cuando estás tratando de agradar a Dios, hay cosas que vas a decir que no le van a agradar a toda la gente. Y eso ellos decían, gracias Jesús, porque tú nos dijiste que íbamos a ser vituperados, que nos iban a azotar, que nos iban a encarcelar, ¿sí? Pero nadie nos puede impedir hablar de tu nombre. Y vemos aquí como en esta vez los ángeles sacan a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque estaban hablando el nombre de Jesús. Nadie puede ponerse enfrente de ti cuando estás hablando en el nombre de Jesús. Y va a haber mucha gente, sí, que va a decir cosas o que va a tratar de hacer, de detenerte, pero no eres tú, es Dios, es Jesús, es el poder del Espíritu Santo que obra en ti para seguir proclamando ese reino de los cielos, que baje el reino de los cielos aquí, porque somos nosotros los que vamos a implantar ese reino de los cielos, en donde no hay necesidad, en donde vamos a extender nuestras manos, en donde vamos a amar a nuestro prójimo, no tolerarlo, porque la otra vez me puse a pensar y dije tantas cosas que hay ahorita y leyes y todo eso, tolerancia, ¿qué te gustaría que yo te dijera a ti? Yo te tolero, yo te amo, que no piense igual que tú, que no sea lo mismo que tú. Eso no quita que no te ame. Al contrario, Jesús vino a amar a los pecadores, me vino a amar a mí imperfecta, me vino a amar a mí pecadora para darme la vida eterna. Eso es lo que tenemos que hacer, amar como Jesús nos dijo que amáramos. ¿Sí? Porque si nosotros estamos implantando el reino de Dios, estamos amando a los demás, proveyendo las necesidades, pero sobre todo no como Zafira y Ananías, no, con el amor de Dios, expresando el amor de Dios a través de nosotros. Van a venir ángeles y van a quitar todo lo que sea para que tú sigas proclamando el nombre poderoso de Jesucristo, en el cual hay vida, hay aliento de vida. Así que tenemos mucho que hacer y tenemos mucho que agradecer, porque solamente por su gracia y su favor que Dios nos ha trasladado de ese mundo en que estamos viviendo de tinieblas, de confusión, de maldad y de odio, pero ahora nosotros estamos en el reino, implantando el reino de los cielos aquí en la tierra, a través del poder del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos una llenura del Espíritu Santo que tanto necesitamos ahorita, no para nosotros, Señor, sino para esparcir tu nombre, para llevar en alto tu nombre, en el cual hay vida, hay salvación, hay paz, hay contentamiento, Padre poderoso, que tanto necesitamos ahorita. Y sobre todo, ese amor que solo tú nos puedes dar para nosotros dar a los demás.
Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.